El tema de la paciencia es un tema muy interesante y estamos en una sociedad que no está muy acostumbrada a la paciencia, sino que por el contrario eh, es todo ya, ¿no? Todo lo necesitamos ya. Y ahora vamos a ver un poquito la idea de que realmente no está haciendo solamente foco a esa idea del tener todo ya y el no tener todo ya, sino de que el pasaje va un poquito más allá. Pero para ejercitar un poquito más su paciencia, déjenme que voy a dejar esto grabando aquí por las dudas, para ejercitar un poco más su paciencia les voy a contar una historia, esa de mis historias que a veces les suelo contar. Eh, Había una iglesia que tenían un pastor y tiene una predicación muy linda el pastor. Y cuando termina la predicación, el pastor estaba observando, saludando a la gente y nota que un hermano se acercaba a uno y le decía: qué buena predicación. El Señor seguramente te habló con esta predicación porque esto es ideal para lo que vos estás pasando en este momento. Otro domingo había empezado a observar a este hermano que siempre hacía lo mismo. Terminó una predicación y iba y decía a otro: esto fue muy bueno para vos, el Señor te está hablando. Y a la otra predicación iba a otro y le decía: este fue muy bueno, esto es para vos, el Señor te está hablando. Un domingo de esos que llueve mucho en Cartagena, un torrencial tremendo cayó y no vino nadie a la iglesia. Estaba el pastor y ese hermano sentado ahí en la primera fila. El pastor dijo: este es para mí, acá lo voy a atender a domicilio a él. Entonces él hizo su predicación, que la tenía preparada tal cual, y estuvo hablando. Y cuando termina la predicación, viene el hermano y lo abraza al pastor. Gracias, pastor, qué hermosa palabra. Sin duda el Señor le ha estado hablando a usted, pastor, en este día. Que no nos pase a nosotros eso, ¿no? Muchas veces escuchamos el mensaje y buscamos la aplicación para el tercero, ¿no? Hoy tratemos de que esta aplicación y lo que veamos hoy sea para nosotros. Es verdad que es muy bueno también cuando podemos identificar que una palabra puede ser de edificación para un hermano, y es hermoso poder también compartirla y animarlo, pero pongámonos primero nosotros, ¿no? A la luz de la palabra, que seamos los primeros que recibamos lo que el Señor quiere decirnos. Bien, estamos estudiando Santiago, ¿no? La carta de Santiago. Llevamos ya, con este va a ser la número 16. Ya hicimos 15 estudios de la carta de Santiago. Pobre Santiago, lo tenemos agotado desde el principio de años. Venimos estudiándolo y reflexionando mucho en torno a esta carta. Y es muy interesante la carta. Yo siempre remarco esta idea de que es una carta muy práctica. Y particularmente Santiago adopta una actitud cuasi pastoral ante estos hermanos a los cuales les escribe, en lo cual él tiene una profunda preocupación porque ese aprendizaje, ese conocimiento de doctrina tenga su vida, tenga su contraluz en una vida práctica. Ese es el foco que tiene Santiago. Santiago les habla de varias cosas, pero siempre poniendo esta idea de que la vida que ustedes llevan sea acorde a lo que ustedes están aprendiendo, ¿no? Y el tema que vamos a ver hoy no queda fuera de estos temas, porque es un tema muy práctico. La paciencia es un tema práctico. Y la semana pasada no, porque fue Semana Santa y tuvimos el culto y una predicación orientada a la resurrección, pero en la anterior habíamos tenido un mensaje de Santiago, sobre Santiago, muy enfocado a aquellas personas que tenían riquezas. Y particularmente que en esas riquezas había una actitud cuasi de opresión hacia otros, de usar eso como herramienta. Y aquí hace un giro la carta. En el mismo pasaje hace un giro y deja de hablarle a esas personas a las cuales les está advirtiendo y les está haciendo un mensaje bastante duro. Y acá es como que ve que se torna un poquito el mensaje y toma un lenguaje más cariñoso, más cercano. Le habla: hermanos, hermanos míos, ahora los que están en sufrimiento son a los que les va a estar hablando, ¿sí? Y lo primero que hace, a través de este tono tranquilo que hace, es decirles de que no respondan con queja, no respondan con venganza, sino que apliquen una paciencia cristiana. Y lo que va a hacer en los siguientes pasajes es ayudarnos a entender cuáles son todas las implicancias que tiene la paciencia cristiana. Porque si a ustedes les digo qué es la paciencia,
muchos podrían decir, bueno, la paciencia es esperar, soportar, aguantar hasta que esto pase, esperar y ver si el resultado se da y no se da. Y vamos a entender y vamos a ver a través de este pasaje que es bastante más amplia y sobre todo hermosamente desafiante aplicar ese tener paciencia que nos da aquí Santiago, ¿sí? Como decía, el contexto en el cual Santiago le dice que tengan paciencia es un contexto en el cual estas personas estaban siendo oprimidos, estas personas sufrían injusticia, ¿sí? Con lo cual lo que les trata de explicar es que esta actitud de paciencia que tienen que tener va a estar en este contexto, pero con una mirada fija, que justo lo hemos hecho hoy. Esa mirada fija, y en el pasaje lo va a remarcar, está puesta en que la paciencia no va a ser solamente aguantar, sino que va a ser una mirada puesta en que el Señor vendrá. Y cuando el Señor venga, va a restaurar y restituir y pondrá todas las cosas en su lugar. Por ende, lo primero que aprendemos y la primera idea que nos tenemos que llevar es que la paciencia que nos está mostrando acá, como yo decía, no es aguante, sino que es una mirada puesta en que el Señor va a estar obrando en esta situación. Y ahora lo vamos a desarrollar. La palabra, esta es en griego, para tener paciencia, es, que usa aquí, ¿no? Es macrotimesate, ¿sí? Que si la llevamos al plano, a las palabras de lo que sería es ser de largo ánimo, ser lentos para enojarse, resistir sin vengarse, ¿sí? Un poco la idea de que no es, como decía yo, una actitud pasiva, que se queda simplemente esperando, sino que por el contrario, y acá empezamos a ver cómo se empieza a entremezclar todos los conceptos que nosotros tenemos en la doctrina y en la Biblia, es el dominio propio aplicado a la situación, ¿sí? Ese dominio propio que nosotros vemos en Gálatas, en el fruto del Espíritu, donde dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, la paciencia, y luego sigue también incluyendo el dominio propio, está en la misma palabra. Entonces, lo primero que vamos a ver es que quitemos de nuestra cabeza ese primer concepto que tenemos cuando hablamos de paciencia como algo pasivo, como me siento y espero, y en todo caso soporto los golpes, pero simplemente esperando. Aquí es una actitud activa, y de hecho, lo interesante lo vamos a ver ahora con la figura del agricultor, porque la figura del agricultor es la que nos da también a nosotros la clave de por qué no es simplemente pasiva, ¿sí? Vieron que dice, el labrador espera, y habla de dos lluvias, la temprana y la tardía. Obviamente hemos dicho y hemos comentado de que la carta de Santiago está orientada a aquellos creyentes que estaban en la zona y principalmente busca llegar al corazón de los creyentes que tienen un trasfondo judío, porque de hecho venimos viendo que utiliza muchas imágenes y muchas ideas del pueblo judío que a ellos les pueden servir. Lo que eran los agricultores en la zona de Palestina, toda su producción y todo su trabajo dependía de estas famosas lluvias, la temprana y la tardía. La temprana era la lluvia que ellos necesitaban, que era ya por los meses de octubre y noviembre, que eran la que ellos necesitaban porque ellos acababan de plantar la semilla y por ende necesitaban ese agua que ayude a germinar a esa planta. Estamos hablando donde no había otro método para que esas plantas tuvieran, no había un método de riego, nada especial. Acá dependían 100% de la lluvia. Y la tardía era la lluvia de marzo y abril, que era la que iba a ayudar justamente a madurar toda esa cosecha que luego iban a sacar. Por lo cual, lo que está tratando de mostrar es una idea que tengan bien en clara, que en primer lugar, el agricultor de la lluvia no tiene el control. No puede controlar la lluvia depende pura y exclusivamente de quien sustenta y mantiene toda la naturaleza, que es el Señor. Pero más allá de eso, el agricultor, ¿qué hace? ¿Se queda mirando o cada día trabaja esa tierra y cada día trabaja lo que él está cosechando? Todos los días el agricultor trabaja y depende de esa lluvia.
pero no está simplemente sentado en una silla mirando a ver cuándo va a llover, sino que está trabajando cada día. Y sobre todas las cosas, el agricultor confía de que esa lluvia va a venir. Confía que en algún momento eso va a ayudar a que finalmente germine. Si lo llevamos a nuestra vida, nosotros confiamos y nuestra actitud paciente incluye una confianza en que el Señor va a traer esa lluvia. Estamos en confianza de que el Señor va a estar actuando en la situación, ¿sí? Activos y además confiando en Dios. Entonces, de esta primera parte, lo que decíamos, ¿no? Nos desterramos la idea de la paciencia como algo pasivo, desterramos la idea de que es simplemente quedarse y aguantar, y llevamos a la paciencia a un plano que tiene una confianza fuerte puesta en el Señor, de que ese proceso que está sucediendo, el Señor lo está llevando adelante y es activa. Ahora, ¿por qué será que para hablar de la paciencia, Santiago tiene que poner la idea de fortalecerse? La idea, dice aquí el pasaje, en el versículo 8, en el versículo, 8, tenemos también paciencia y afirmad vuestros corazones, fortalecer sus corazones. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces de que aquí en la carta esta idea de afirmarse utiliza imágenes que son claras para las personas? La primera, la famosa imagen del ejército que se planta y de acá no pasa. Ese ejército firme que se afirma y se prepara para la batalla o para resistir lo que tenga que resistir. Pero también una idea que es muy común para nosotros, que tiene que ver con la construcción, que es la idea de apuntalar una construcción, ponerle un buen cimiento o fortalecer esos cimientos para que pueda justamente soportar. Por lo cual, es interesante que, quitando esa idea que yo decía al principio, ¿no? La idea de la paciencia como algo que simplemente resiste, por el contrario, es una idea donde dice, bueno, no solamente hay que estar activo, no solamente hay que estar confiado en el Señor, sino que también demanda de nosotros una afirmación, un fortalecimiento, ¿sí? Fortalecer nuestra alma, nuestro corazón, ¿en quién? En el Señor. ¿Y cómo lo hacemos a esto, no? Es un llamado que nosotros tenemos a poder conocer más al Señor en medio de estas situaciones que demandan nosotros la paciencia. Ser afirmados por su palabra, ser afirmados por una relación con el Señor, ¿sí? Agrega un poquito más, agrega un poco más de desafío. Y a mí me resulta interesante porque si nosotros leemos este versículo donde dice, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, tenemos varias opciones que normalmente a nosotros nos podrían llegar a pasar. Que nosotros querríamos poner como decir, la venida del Señor se acerca, empezaríamos a hacer cálculos, ¿no? No, porque cuando dice la venida del Señor es que el mes que viene, o en un año, o bueno, está muy cerca. Y realmente aquí la cuestión de decir que la venida del Señor se acerca, tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién en la cena, no es una cuestión de fechas. No le importa si es un año, 5, 10, 1000. Es la necesidad de que en nuestro corazón entendamos de que tenemos que estar preparados para eso. Y el proceso que nosotros llevamos a través de ejercitar esta paciencia cristiana, como nosotros hablamos, es un proceso que nos invita a estar constantemente en esta situación también preparados, porque el Señor viene. Y estar preparados para que nos encuentre, como decía recién Santiago, nos encuentre óptimos, nos encuentre aceptos para aquel momento en el cual Él ha de venir, ¿sí? Jesús habló largo y tendido de esta idea, ¿no? Él hablaba en Lucas, él decía, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, estén preparados. En Mateo decía, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En Juan decía, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, lo que decía Santiago de cuando tomamos el cuerpo, lo hacemos con nosotros o él lo hará con nosotros, ¿sí? Aquí en este pasaje no solamente está anunciando la venida del Señor, ¿sí? Sino de que nos llama a que estemos, como decíamos, viviendo una vigilancia activa, preparados
y en confianza de que el Señor va a venir. Y es algo interesante, porque cuando nosotros decimos que el Señor viene, no decimos solamente que el Señor viene, que ya es un montonazo, sino de que cuando nos podemos entender qué implica que el Señor viene, implica de que cuando el Señor venga, ¿qué nos promete Él? Que habrá restauración, que todas las cosas serán hechas nuevas y guarda, habrá juicio también. Por ende, esa preparación que nosotros tenemos y esa vida que nosotros debemos llevar, como decía, paciente, incluye la conciencia de esas cosas, ¿sí? Y de vuelta, ayuda mucho más a desterrar la idea de una simple pasividad esperando a que las cosas pasen, ¿sí? Muchos usan la idea de que, bueno, el tiempo se va a encargar. El tiempo que pase y ya está. No, acá es muy claro. Va un poco más allá. Es verdad que, como decíamos recién, no tenemos el control en nuestras manos, porque la idea es de que somos como el agricultor esperando, pero también tenemos lo que nosotros debemos hacer, también tenemos aquellas cuestiones de nuestro corazón, de nuestra voluntad que deben estar sometidas para poder establecer esa idea que el Señor tiene de nosotros, esa idea que Él quiere poner en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, vemos acá, como decíamos, la idea de que el Señor viene y que tiene que ver mucho con la paciencia, esa idea. ¿Por qué? Porque en eso está nuestra confianza, en cada una de las situaciones está en eso. Pero avanza un poco más, porque en esta idea de tener que pasar situaciones que demandan nosotros paciencia, a veces surgen algunos problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros entendiéramos la situación, esta idea de la paciencia como un eje vertical solamente, nos estaríamos olvidando de algo muy importante, y es que somos seres en relación. Que nosotros vivimos en esta tierra y nos relacionamos con otras personas, con otros creyentes también en nuestro caso. Y hay un peligro muy común, que es que ante situaciones que están fuera de nuestro control, situaciones que sobrepasan nuestra capacidad y que a veces nos cuesta entender, ¿qué hacemos? Muchas veces volcamos nuestra frustración, volcamos nuestro enojo, en algunos casos hasta ponemos culpa en terceros. Y acá Santiago venía siendo amoroso, pero también aprovecha el momento para decir, cuidado, cuidado. Versículo 9, él dice, no se quejen, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta, ¿sí? Y está pronto para entrar, ¿sí? Hay una idea interesante que también la marca Jesús. Él dice, no juzguen para no ser juzgados. Y esto de la idea de que el juez está delante de la puerta, un poco lo que hablábamos esta mañana también, de que a veces conociendo el contexto de lo que tienen que ver leyes y normas de la época nos ayuda a entender. La idea era de que cuando un juez estaba a la puerta de un lugar donde se debía juzgar a una persona, era porque era claro que tenía lista ya su sentencia para poder ingresar y dar el juicio sobre esa persona, que no sabemos cómo sería, pero bueno. Con lo cual, ellos entendían eso, ¿no? De que está ahí listo para juzgar a la persona. Con lo cual, vuelvo a esta idea de que hay que entender también ese eje horizontal de las situaciones que nos llevan a la necesidad de practicar la paciencia y desarrollar la paciencia en nosotros. Mucho cuidado cuando utilicemos como excusa las situaciones para poder justamente murmurar o establecer alguna queja o hacer algo contra algún hermano. Porque acá nos dice muy claramente, no es excusa. No hay excusa para eso. Y guarda que también eso será juzgado. Fíjense que en Romanos Pablo también advertía sobre esto. Él decía, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y finalmente termina diciendo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y de hecho, también en Filipenses, Pablo lo dice, haced todo sin murmuración ni contiendas, para que seáis irreprensibles, ¿sí? Ahora, esto es interesante, porque al fin y al cabo lo que nos está diciendo la palabra es que esto que decía Pablo, de no murmurar, de no quejarse contra los demás, de hacer todo sin quejas y todo,
no es que tiene su excepción porque estoy bajo el sufrimiento de algo que demanda desarrollar mi carácter. No hay excusa, lo está diciendo, vas a ser tan juzgado o va a ser tan sopesado eso si estás en sufrimiento como si no estás en sufrimiento. Con lo cual, no tenemos esa excusa que muchas veces nosotros tratamos de poner y decir, es que esta situación me tiene muy mal, esto me tiene muy mal, y lo utilizamos como excusa para poder cargar sobre otros, ¿sí? No son excusas, no da lugar a la excusa. Y qué lejos está entonces la idea de quedarse quieto y esperando, ¿no? Demanda un crecimiento dentro de nosotros muy, muy interesante, esta idea de tener paciencia, ¿sí? El versículo 10 dice, hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos en lo teórico, en decir, la paciencia es esto, la paciencia no es esto otro, no hagan esto, pero sí hagan esto otro, es verdad que uno lo puede asimilar, pero a veces nos falta poder encontrar algo que nos, por así decirlo, nos podamos inspirar, nos podamos motivar viendo a otros que lo vivieron y que lo pudieron pasar, ¿sí? Porque muchas veces la teoría es muy buena y la aprendemos y la sabemos, pero nos cuesta poder ver que realmente se puede lograr porque decimos, bueno, pero hubo alguien que lo pudo hacer, todos sabemos que el Señor sí lo pudo hacer, ¿no? Pero, digamos, hay alguien que lo puede haber hecho, y aquí la idea es esa, es poder mostrarles con algo que ellos claramente conocían, porque como decimos, hay un enfoque muy particular a los que tienen un pequeño trasfondo judío, con lo cual todos estos personajes, los profetas, para ellos son conocidos. Entonces, ver que hubieron personas que son ejemplos de lo que él les está hablando, es fundamental para ellos, ¿sí? Y a mí me gustaría que, ahora vamos a hablar un poquito de algunos profetas, que podamos ver las situaciones que ellos pasaron y ver que no son muy lejanas de lo que a nosotros nos puede pasar hoy. Con lo cual no es lejano para nosotros, ver que es posible. De hecho, Jesús en las bienaventuranzas dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas sufrieron persecución, sufrieron opresión y momentos difíciles en su vida. ¿Por qué? Por cumplir lo que el Señor les estaba mandando, lo que el Señor les pedía que hicieran. Y aún en ese momento ellos decidieron obedecer y obviamente después vieron cuál era el final bueno del Señor. Voy a darle algunos ejemplos para que veamos esto. Jeremías, el profeta Jeremías, que fue golpeado, fue encarcelado y de hecho también fue rechazado por su pueblo, por las cosas que decía, que al fin y al cabo eran mensajes del Señor para ellos, y a pesar de eso le tocó esto. Elías, el profeta Elías, fue perseguido por Jezabel. También tenemos un relato en el cual se lo puede ver a él en soledad, sintiendo mucho desánimo por la situación que le estaba pasando. Vemos a Miqueas, le tocó ser abofeteado y encarcelado por decir la verdad. Nada más que decir la verdad y le valió eso. Esto lo vemos en 1 Reyes 22, está ahí. Daniel, le tocó ser quitado de su pueblo, le tocó ser extranjero en un lugar y encima por simplemente orar a su Dios al foso de los leones. Ezequiel, le tocó hablar a su pueblo en medio del exilio. Le tocó vivir el rechazo y el dolor de estar en esa situación. Todos ellos, en la situación, como decía, de dificultad, de opresión, decidieron ser obedientes al Señor. Ellos persistieron en lo que el Señor les estaba demandando, ¿sí? Y a veces esto nos ayuda a que nosotros podamos entender que en estas situaciones que a nosotros nos puedan llegar a estar pasando, no estamos solos, sino de que hubieron personas que pasaron situaciones muy parecidas. De hecho, yo he usado algunos profetas nomás y seguramente dentro de la Biblia tendremos
muchísimas más ideas, muchísimas más ejemplos que podríamos tener, ¿sí? El sufrimiento y a veces estos momentos que demandan de nosotros ver el proceso, la respuesta del Señor, muchas veces nos puede llevar a abandonar. Y el Señor nos pide que seamos persistentes, ¿sí? Tenemos que imitar esa paciencia santa que tuvieron nuestros antecesores, los profetas, que no se rendían, no se callaban y no retrocedían, sino que seguían adelante. Si ese ejemplo no les bastaba, Santiago utiliza otro ejemplo más, donde a mí me gustaría que resaltemos dos cosas muy interesantes que se ven en el versículo 11. Primero, que utiliza un personaje conocido, que no solamente es conocido para los judíos, sino que para nosotros también es conocido, sino que es Job. Pero utiliza algo más que es muy importante y que tiene que ver mucho con esta idea que yo decía hace un rato de afirmarse en la palabra y en el conocimiento del Señor. Porque él utiliza un aspecto importantísimo que es conocer el carácter de Dios. Si nosotros conocemos el carácter de Dios, vamos a poder sobrellevar estas situaciones, porque él habla de un Dios que es compasivo y de un Dios que es misericordioso, ¿sí? A mí hay una palabra que me encanta que utiliza, que dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y fíjense esto, y habéis visto el fin del Señor. Ese fin del Señor no es una manera de decir, bueno, acá terminó el Señor, acá terminó esto, sino de que nos está mostrando cuál es el fin que tenía el Señor, cuál era el propósito que tenía el Señor en esa historia de Job, y qué era lo que tenía el Señor para Job con toda esa situación que él estaba hablando. Acá utiliza la palabra telos, que es propósito, el desenlace, la culminación, el objetivo hacia el cual iba la situación que estaba pasando Job. En Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. A ver, no nos vamos a centrar o no vamos a decir, bueno, entonces por las situaciones a nosotros nos va a tocar el doble, el triple. Acá no es la idea. Acá lo que está tratando de enfocar y demostrar es el buen fin que el Señor tuvo con él, que va más allá de las bendiciones que haya podido tener Job, sino que es una interesante manera de poder aplicar de una manera correcta el famoso texto de Romanos 8:28, donde realmente podemos decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para el bien. Esa es la verdadera aplicación, ¿sí? Entender eso. Y particularmente entender esta idea de que el Señor es muy misericordioso, es compasivo, es entender y conocer el carácter del Señor. Y cuando la prueba viene y cuando la situación demanda nuestro crecimiento, como decimos, en la paciencia, conocer el carácter de Dios es lo que a nosotros nos puede ayudar y fortalecer para sobrellevar la situación. En Éxodo dice Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. En 2 Corintios dice Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hay que conocer la palabra cuando nos encontremos en situaciones que demanden de nosotros sobrepasar opresión, sufrimiento o esperas a respuestas, porque conociendo el corazón de Dios y el carácter de Dios es donde vamos a entender y poder encontrar el propósito, encontrar el fin de Dios en la situación, ¿sí? La verdad es que Job, ¿se acuerdan qué le pasó a Job? Tuvo una situación tremenda, ¿sí? En realidad no fue una situación, fueron varias situaciones que le tocó a Job. Y él realmente se dolió en su alma. En algún momento expresó el dolor con intensidad. Lo tuvo que hacer porque era una realidad, ¿sí? Pero fíjense que nunca renegó de su Dios. Y eso es otro aspecto importante para entender cuando estemos en situaciones que demanden de nosotros la paciencia. Y no es un simple sufrir sin quejarte, porque porque Job tuvo la capacidad de poder decirle al Señor, esto me duele, esto no lo entiendo, esto no sé por qué lo estás haciendo de esta manera.
Lo hizo con total respeto hacia el Señor y todo, pero fue honesto con el Señor. Y es interesante ver ese ejemplo porque nos está mostrando a nosotros de que tenemos que imitar a Job en esa situación, ¿sí? Él, obviamente que aceptó lo que estaba pasando, fue una persona que pudo comunicarse con el Señor y abrir su corazón a todo, o sea, no dejó nada fuera de lo que él podía llegar a sentir por esa situación, pero no renegó nunca de su Dios. De hecho, ¿se acuerdan que le decía a la esposa? Maldecía al Señor y ya está, y moriste, porque ¿qué más te queda? Él decía, no, no, no. La paciencia, como decíamos aquí, de la cual está hablando, vamos a hacer un raconto rápido, no es simplemente esperar, ¿sí? Es una paciencia que confía, que sabe en quién está confiando y quién es el que sustenta y maneja todas las cosas, y en el mientras tanto es una paciencia activa, como veíamos. Es una paciencia que es activa, ¿por qué? Porque tiene expectativa. ¿Expectativa en quién? ¿En que la cosa se va a resolver? No. Expectativa en quién es el que lleva adelante las cosas, que es el Señor, que es el que tiene los propósitos. Es una paciencia que ya la hemos podido ver en ejemplos en el Antiguo Testamento y también lo podríamos sacar del Nuevo Testamento. Él decide aquí utilizar ejemplos del Antiguo Testamento. Y lo hemos podido ver muy claramente en una persona como Job, quien, conociendo el carácter de Dios, siendo afirmado en el carácter de Dios, pudo esperar en el Señor, ¿sí? Ahora, a mí siempre me gusta, cuando uno lee un pasaje de esto, hacernos preguntas. A mí soy el señor de hacerse preguntas. Después, cuando vean a mis hijos que andan preguntando todo el tiempo, ahora ya saben de dónde viene. Hacer muchas preguntas. Entonces yo leo este pasaje y empiezo a preguntarme y digo, bueno, ¿estoy cultivando una fe que sabe esperar en el Señor? Simple. Ahora, viendo la idea del labrador, ¿no? ¿Estoy viviendo o llevando adelante una vida que trata de controlar todo y no me doy cuenta que solamente Dios es el que tiene el control sobre esas cosas y de mí está demandando confianza en ese proceso que le está llevando adelante? Y en medio de ese proceso, ¿estoy siendo inteligente como aquí Santiago me lo dice y estoy afirmando mi corazón en medio de ese proceso en vez de, lo que vamos a ver después, quejarse? Estoy afirmándome en la palabra del Señor, estoy afirmándome en conocerlo más a Él, estoy afirmándome en orar y pasar tiempo con el Señor, estoy afirmándome en uno de los regalos más hermosos que me ha dado el Señor, que es la comunidad de creyentes. Estoy usando todos esos elementos tremendos que el Señor me dio para afirmarme, o simplemente estoy sentado esperando que esto pase y si alguien viene le ladro como un perro para sacarlo de enfrente. Y todo esto lo vivo porque tengo la expectativa de que el Señor viene y de que el Señor me va a encontrar, como decíamos, bien preparado y listo para su venida. Expreso el sufrimiento como lo hizo Job, que lo hizo con absoluta humildad. Ante el Señor le decía, me duele esto, pero con total humildad. O lo expreso quejándome muchas veces con el Señor y a veces quejándome con terceros. Dato interesante, vemos el dolor o todas estas situaciones como parte de un proceso que el Señor está llevando adelante o lo vemos solamente como un castigo, porque muchas veces pasa eso, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me mandas esto otro? A veces lo hacemos en chiste, pero sabemos que a veces atrás de los chistes hay parte de verdad, ¿sí? Y finalmente, confiamos en cada una de las situaciones de que el fin del Señor, como decíamos, el fin del Señor va a ser bueno, va a ser justo y va a ser lleno de misericordia. Hay que analizarnos todo lo que estemos pasando a la luz de esa idea. Y quisiera simplemente cerrar con una idea. Que quizás hoy nos encontremos, digamos, en la posición de ese labrador, ¿sí? Que estaba trabajando la tierra, ¿sí? Y bueno, se pone a mirar al cielo y no pasa nada. Y
queda esperándose la lluvia y después mira la tierra y no se está moviendo la tierra, no veo que salga ni un brotecito, no está pasando absolutamente nada. Todo sigue quieto, ¿no? La semilla no germina y la verdad es que adentro nuestro la esperanza se empieza a perder, que muchas veces nos puede pasar, ¿sí? Podemos llevar mucho tiempo orando por una situación que nos tiene, como decíamos, ¿no? O en opresión o en sufrimiento, ¿sí? No sé, una respuesta que esperamos del Señor, una reconciliación en una relación en la cual estamos pidiendo, una sanidad, la respuesta en algo que estamos necesitando. Y la verdad es que no vemos señales. De hecho, vemos que todo sigue más o menos igual, o quizás decimos, esto está yendo cada vez para peor. Lo importante es saber que no estamos esperando en algo vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos y confiamos de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Y cada una de las cosas que estamos pasando no están fuera de su control, aunque nosotros pensemos que si no lo controlo yo, no lo controla nadie. No, el Señor está en control. Y sobre todas las cosas, el Señor también está atento y entiende cuando nosotros sentimos esa idea del silencio, esa idea de estoy a la espera y no sé qué pasa. Y me duele porque no sé qué pasa. El Señor no es ajeno a eso, ¿sí? Y lo importante es entender de que el fin del Señor, como decía el pasaje, no es el abandono. Fíjense que el fin de Job no fue un abandono, ¿sí? Y que es una historia que si uno la lee al principio, yo no sé o no podría encontrar otro final. No podría encontrar el final que tiene en la Biblia. Yo pensaría en otro final. O sea, todo debería haber ido mucho, mucho más para peor. Y no. Y de hecho, fíjense que el fin del Señor es un fin que incluye una compasión totalmente activa del Padre hacia nosotros. Y tenemos que aprender de Job. ¿Por qué? Porque Job no entendía. El proceso que estaba pasando, la verdad es que, y muchas veces lo expresó, no lo terminaba, no podía entenderlo, no cabía en su cabeza porque claramente no había manera. Él obviamente que se quebró, que lloró, muchas veces clamó pensando que no había una respuesta porque pedía algo y no pasaba. Pero él se aferraba a una única verdad que era la que sostenía su alma en ese proceso que él estaba viviendo. ¿Cuál era la frase que él decía? ¿Alguno la sabe? ¿Cómo? No. Yo sé que mi Redentor vive. Justo la semana pasada hemos recordado nuestro Redentor que fue el que resucitó. Y todo lo que estamos pasando y todas las situaciones y toda nuestra fuerza y toda nuestra capacidad de soportar y de llevar adelante y de crecer en estas situaciones y de pasar el proceso del Señor, no tiene nada que ver con nosotros. Está basado en que sabemos que nuestro Redentor vive. Solamente por eso tiene sentido, ¿sí? Y la verdad es que cuando todo terminó, Job, ¿qué pudo ver? Pudo ver a Dios, pudo ver el propósito de Dios en lo que él había hecho y se dio cuenta que ese proceso no había sido sin sentido. ¿Por qué? Porque el final de la historia, ¿de qué estaba lleno? Como dice acá el pasaje, lleno de misericordia, de compasión y particularmente de propósito del Señor. Entonces, a nosotros Santiago aquí lo que nos llama es a pensar y decir, ¿vieron cómo terminó la historia de Job? ¿Se dieron cuenta? ¿Vieron el corazón y el carácter de Dios atrás de esa situación? Bueno, entonces, no te digo solamente tener paciencia como que tenés que esperar. Acá el Señor lo que nos está diciendo es, el tener paciencia es afirmar nuestro corazón. Nos está diciendo, no dejemos de que el dolor o la situación que estemos pasando nos vuelva amargos. Nos está diciendo también de que no volquemos la frustración y el enojo en terceros, ¿sí? Y que sobre todas las cosas no soltemos esa fe que tenía Job, donde decía, yo sé que mi Redentor vive. Nosotros no soltemos esa fe y sepamos de que viene nuestro Redentor, de que el Señor viene pronto y que va a restaurar todas las cosas. Por eso decía el pasaje de que cuidado porque el juez está a la puerta, lo cual es verdad, entonces que nos encuentre aptos. Pero también es verdad de que el que viene es nuestro Señor, es nuestro Padre Dios, también viene y viene con brazos
abiertos y llenos ¿de qué? De gracia para con nosotros. Y cuando Él venga, y nosotros sabemos que Él va a venir, lo más importante es que nos encuentre a nosotros, aún en medio de estas situaciones de las cuales estamos hablando, con un corazón encendido, ¿sí? Que nuestra fe esté viva y particularmente que la mirada esté fija en el Señor y en sus promesas, ¿sí? Porque al fin y al cabo, como decíamos, la paciencia no es solamente aguantar, es confiar, es poder amar sin ver. Y esto me gusta esta idea, es viva, porque la confianza es viva, no es un acto pasivo, muerto, estático, sino es algo que es vida para nosotros. Es viva y además es vida para nosotros, porque poder ejercer esta idea de paciencia que el Señor nos está mostrando acá, nos trae vida en medio de estas situaciones y particularmente, como decíamos, es activa. Es la capacidad que nosotros vamos a poder tener en estas situaciones de poder mirar al cielo y con total confianza poder decirle al Señor, no entiendo. Porque es la verdad, muchas veces en medio de las situaciones, también parte de la paciencia es decirle, Señor, no entiendo, pero sigo creyendo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Señor es un Señor que tiene sus procesos, tiene sus propósitos y particularmente la palabra nos enseña mucho que no abandona esos procesos y esos propósitos, ¿sí? Él no se olvida. Es por eso que nosotros tenemos que saber que si el Señor viene, y de hecho sabemos que el Señor no se tarda, el Señor viene pronto, y que cuando el Señor venga, su fin va a ser bueno, va a ser la restauración, va a ser el juicio y todas las cosas hechas nuevas y a bien, es donde nosotros vamos a poder decir realmente de que somos, como decía el título, ¿no? Pacientes de verdad. ¿Por qué somos pacientes de verdad? ¿Porque esperamos simplemente? No. Somos pacientes de verdad porque esa paciencia está basada en una relación con el Señor que es el que tiene el fin, que es el fin, como decíamos, el fin bueno, es del Señor. Y ese carácter del Señor, esa idea que nosotros tenemos del Señor en esta situación, es la que a nosotros nos va a ayudar a poder afirmarnos y llevar adelante cada una de las situaciones. Yo quiero y los desafío a que, entendiendo de que no se trata solo de esperar, utilicemos este tiempo para ver al Señor en todas las situaciones que estemos pasando, que nos traigan, como decía, ¿no? Sufrimiento, dolor, opresión, espera de respuestas. Que lo veamos al Señor, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está tratando de hacer en nosotros. Y lo primero que les puedo decir es, búsquenlo al Señor, conózcanlo al Señor, porque cuando nosotros, no voy a ser como la persona que hablaba a terceros, cuando yo conozco al Señor y lo conozco más en profundidad, puedo realmente conocer cuál es el propósito detrás de esos procesos que nos toca vivir. Y la paciencia, más que ser una palabra así suelta, es más bien, como lo leíamos más temprano, es una parte del fruto del Espíritu. Es cuando el Señor trabaja y moldea nuestro carácter al carácter que Él quiere para que nosotros podamos llegar a ese fin, que es el fin bueno del Señor. ¿Sí? Los desafío y bueno, como les digo, no nos quedemos con el concepto de solamente esperar, porque no lo es. Es mucho más amplio como hemos podido ver hoy, incluye mucho más de nuestra vida y muchas demandas para nuestra vida. Y al fin y al cabo son demandas, pero son demandas que nos traen vida, como decíamos más temprano. Así que el desafío está y alguna vez algún hermano decía, no ores pidiendo paciencia. Y la realidad es esa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos paciencia, no le estamos pidiendo, según lo que vimos ahora, la capacidad de aguantar ante lo que nos esté pasando. No nos está dando un lomo más duro para soportar. Cuando nosotros estamos pidiendo paciencia, le estamos pidiendo al Señor, dame todo esto, todas estas capacidades que me acabas de mostrar, para poder llevar adelante y esperar en tus propósitos. Por ende, la demanda es bien alta. Así que el Señor nos encuentre siendo realmente pacientes y esperando su llegada, que como decimos, el Señor viene pronto.